¿Cuánto tiempo llevas dando todo de ti misma en esa relación y sintiéndote cada vez más sola? Pues hay algo que Bert Hellinger observó durante décadas de trabajo con miles de familias, algo que nadie suele decirte cuando el amor empieza a romperse, y es esto: el problema no siempre está en lo que das o en lo que recibes. El problema está en una raíz más profunda, más antigua, más invisible, y esa raíz se llama el padre. ¿Por qué tomar la fuerza del padre? ¿Qué tiene que ver un hombre que quizás ya no está, que quizás te falló, que quizás ni siquiera recuerdas bien, con la forma en que hoy amas, con la forma en que hoy te dejas amar? ¿Por qué la relación que tienes ahora mismo podría estar repitiendo exactamente los mismos movimientos invisibles que viviste de niña, sin que tú lo hayas elegido, sin que tú lo hayas pedido? Quédate. Porque si sales de aquí sin entender esto, el desequilibrio que sientes en tu pareja no va a desaparecer, va a seguir creciendo. Y lo que es más grave, lo que duele de verdad cuando uno lo entiende del todo, es que tus hijos lo van a cargar también. Ellos lo van a repetir. Ellos van a amar exactamente como tú aprendiste a amar, con las mismas heridas, con los mismos vacíos, con los mismos silencios que hoy te están costando el sueño. Entonces, ¿por qué siguen fracasando los que más lo intentan? Fíjate bien en eso. ¿Por qué siguen fracasando los que más lo intentan? Hellinger lo vio una y otra vez, una mujer que da todo. Que cocina, que cuida, que trabaja, que sostiene, que perdona, que aguanta, que llora en silencio, y el hombre se aleja. O al revés, un hombre que construye, que provee, que se esfuerza, que regresa cada noche a casa, y la mujer está resentida, fría, lejana, como si nada de lo que él hace fuera suficiente. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es falta de amor? ¿Es incompatibilidad de caracteres? ¿Es que simplemente no estaban hechos el uno para el otro? No. Hellinger decía que en la mayoría de los casos no es eso. Lo que está pasando es algo mucho más antiguo. Es un desorden en los órdenes del amor. Y ese desorden tiene una raíz que casi nadie mira: la relación con el padre. Bueno, imagínate por un momento una escena que quizás te resulte familiar. No tienes que ir muy lejos para encontrarla. Es una tarde entre semana. Puede ser un martes de octubre, al caer la tarde, cuando la luz ya se va y la casa empieza a llenarse de ese silencio pesado que no es descanso, que es distancia. Ella lleva años siendo el sostén emocional de la familia. Ella escucha, ella contiene, ella organiza, ella gestiona las emociones de todos, incluidas las de él. Y él, que no es un mal hombre, que en el fondo la quiere, que en el fondo tiene intención de estar presente, llega a casa y se sienta. Se sienta frente a la pantalla, o frente al plato, o frente a sus propios pensamientos, y no está. Está ahí físicamente, pero no está. Y ella lo nota, claro que lo nota. Cada vez que lo nota, da un poco más, pregunta más, se acerca más, intenta conectar más, y él, sin saber exactamente por qué, se repliega más, se aleja más, como si el amor de ella pesara demasiado. Como si esa generosidad, esa entrega, ese dar constante, lo aplastara en vez de nutrirlo. ¿Te suena esto? ¿Lo has vivido? ¿Lo estás viviendo ahora mismo? Hellinger observó este patrón con una precisión que a veces resultaba incómoda para sus propios alumnos, porque no lo llamaba problema de comunicación, no lo llamaba falta de compromiso. Lo llamaba desequilibrio en el dar y en el recibir, y decía que ese desequilibrio, cuando no se corrige, cuando no se ve, cuando no se nombra, tiene consecuencias que van mucho más allá de la pareja. Y aquí es donde quiero pedirte algo. Si lo que acabas de escuchar resuena en ti, si reconoces algo de tu propia historia en esa tarde de martes, en esa distancia silenciosa, en ese dar que agota sin llenar, entonces comparte este vídeo con alguien que también lo necesite. Puede ser una amiga, puede ser una hermana, puede ser alguien que tú sabes que está cargando algo muy parecido, porque el trabajo sistémico de Hellinger no es para guardarlo, es para que llegue a quien lo necesita. Y si quieres seguir recibiendo estas reflexiones, suscríbete. No para seguir una cuenta más, sino para seguir este hilo, porque lo que viene a continuación es lo más importante que vas a escuchar hoy sobre tu relación. Porque ahora viene la parte que muchos prefieren no ver. ¿Por qué siguen fracasando los que más lo intentan?
Hellinger tenía una respuesta para eso. Y era una respuesta que al principio duele, porque va contra lo que nos enseñaron. Nos enseñaron que el amor se demuestra dando, que cuanto más das, más amas, que el sacrificio es una forma de fidelidad, que aguantar es una forma de lealtad. Y hay algo de verdad en eso, claro que lo hay. Pero Hellinger añadía algo que cambia todo. El amor sin equilibrio no es amor pleno, es dependencia, es miedo disfrazado de generosidad. Es una deuda emocional que ninguno de los dos sabe cómo saldar. Y ahora viene la pregunta que de verdad importa. ¿De dónde aprendiste tú a amar así? Pues de tu familia, de lo que viste, de lo que sentiste, de lo que absorbiste sin palabras, sin explicaciones, sin que nadie te lo dijera explícitamente. Y en el centro de ese aprendizaje casi siempre está la figura del padre. Mira, Hellinger hablaba del padre de una manera que a muchas personas les resultaba perturbadora al principio. Decía que el padre no es solamente un hombre, es una fuerza, es una corriente de energía que, cuando fluye libremente hacia los hijos, les da algo que no pueden obtener de ningún otro lugar: el permiso para existir en el mundo, el permiso para ocupar espacio, el permiso para ser capaces, para triunfar, para recibir amor sin sentir que no lo merecen. Y cuando esa corriente está bloqueada, cuando hay una herida con el padre, cuando hay rechazo, abandono, distancia, conflicto no resuelto, esa interrupción no desaparece. Se convierte en un patrón. Se convierte en una forma de relacionarse con todo, con el trabajo, con el dinero, con la vida y muy especialmente con la pareja. Imagínate por un momento a una niña que crece viendo a su padre ausente. No ausente porque no estuviera en casa, sino ausente porque aunque estuviera, no miraba. No veía a su hija de verdad, no la nombraba, no le decía: eres valiosa, eres capaz, te amo y estoy orgulloso de ti. Esa niña crece. Se convierte en mujer. Y cuando llega una pareja a su vida, inconscientemente busca en esa pareja lo que el padre nunca le dio. Busca ser vista. Busca ser nombrada. Busca ser suficiente para alguien. Y el drama empieza cuando la pareja no puede darle eso. No porque no quiera, sino porque nadie puede dar lo que un padre debió dar. Nadie puede llenar ese vacío desde afuera. Y entonces ella da más, exige más, necesita más. Y la relación se convierte en una trampa donde ambos están atrapados por una historia que ninguno de los dos escribió. Fíjate bien en esto, porque aquí está el núcleo de todo lo que Hellinger enseñó sobre el amor. El conflicto en la pareja casi nunca es solo entre los dos que están en la relación. Casi siempre hay un tercero invisible. Y ese tercero, en la mayoría de los casos, es el padre, o la madre, o algún ancestro cuyo destino quedó sin honrar, sin ver, sin integrar. ¿Tiene sentido esto hasta aquí? Porque lo que viene ahora es lo que realmente debería preocuparte. No como un reproche, sino como una advertencia. Como el tipo de advertencia que solo te dan los que realmente te quieren ver bien. Si este patrón no se trabaja, si este desorden no se ve, si esta herida con el padre no se sana, no te quedas solo con una relación difícil, te quedas con un destino que se repite. Y ese destino no se queda en ti. Se transmite. Hellinger lo documentó en cientos de constelaciones familiares. Los hijos no heredan solo los rasgos físicos, no heredan solo las creencias, heredan los dolores no resueltos. Heredan los amores incompletos, heredan las lealtades invisibles a ancestros que nunca conocieron. Y aquí es donde la cosa se vuelve verdaderamente urgente, porque quizás tú ya has pasado por una relación que no funcionó. Quizás ya has vivido la distancia, el resentimiento, la soledad dentro de la pareja. Quizás ya conoces ese dolor de primera mano. Pero tus hijos, ¿qué van a conocer ellos? Hellinger describía algo que llamaba lealtad ciega, y era uno de los conceptos más perturbadores y más liberadores a la vez que salían de su trabajo. La lealtad ciega es esa fuerza invisible por la cual un hijo repite el destino de un ancestro, no porque quiera, no porque lo elija, sino porque en el sistema familiar hay algo no resuelto, algo no honrado, algo que pide ser visto, y el hijo, sin saberlo, lo lleva en su cuerpo, en sus elecciones, en sus relaciones.
una mujer en una constelación que Hellinger dirigió en Múnich un jueves de noviembre de 2002, descubrió que su incapacidad para recibir amor de su marido no tenía que ver con su marido. Tenía que ver con su abuelo materno, un hombre que había abandonado a su familia décadas atrás, cuyo nombre nadie pronunciaba, cuya historia nadie contaba, y ella sin saberlo lo llevaba. Lo llevaba en esa frialdad que aparecía justo cuando alguien se acercaba demasiado. Lo llevaba en ese miedo a ser abandonada que la hacía alejarse primero, antes de que el otro tuviera oportunidad de hacerlo. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? El sistema familiar no olvida. El sistema familiar guarda todo, y si no hay nadie que lo mire, que lo nombre, que lo integre, alguien en las generaciones siguientes lo va a cargar. Y ese alguien podría ser tu hijo, podría ser tu hija, podría ser el nieto que aún no ha nacido. Y entonces la pregunta ya no es solo ¿qué pasa con mi relación? La pregunta es ¿qué estoy transmitiendo? ¿Por qué siguen fracasando los que más lo intentan? Porque intentan resolver en la pareja lo que en realidad está en el origen. Porque buscan en la pareja lo que solamente el padre puede dar, o lo que el trabajo interno de sanar la relación con el padre puede liberar. Y mientras eso no se entiende, mientras eso no se trabaja, la rueda sigue girando. Pues mira, Hellinger decía algo que sus alumnos tardaban en aceptar, porque iba contra toda la lógica del amor romántico que nos han vendido desde que éramos pequeños. Decía que una pareja sana no es aquella en la que dos personas se completan, es aquella en la que dos personas completas se eligen. Y nadie puede estar completo si hay una herida abierta con el padre, si hay una corriente cortada, si hay una fuerza que no ha sido tomada. ¿Y qué significa tomar la fuerza del padre? No significa idealizar al padre. No significa perdonar todo sin sentir nada. No significa negar el dolor, la rabia, la decepción. Hellinger era muy claro en esto: el camino no pasa por borrar lo que fue, sino por incluirlo. Por darle un lugar en el corazón, por decir, eres mi padre, y aunque lo que vivimos fue difícil, aunque me fallaste, aunque no estuviste como yo necesitaba, eres parte de mí. Y yo tomo de ti lo que me corresponde tomar. Porque hay algo que solamente el Padre puede dar, y es la fuerza para estar en el mundo, la fuerza para ocupar espacios sin pedir permiso, la fuerza para recibir sin culpa, la fuerza para triunfar sin sabotear ese triunfo en el último momento. Hay personas que llegan al borde del éxito y se caen, una y otra vez. Construyen algo hermoso y lo destruyen, consiguen el amor y lo sabotean. Se acercan a la abundancia y se alejan, y cuando eso se mira en una constelación, casi siempre hay un padre que no fue tomado, un padre que fue rechazado, que fue juzgado, que fue excluido del corazón del hijo. Porque el rechazo al padre no solo afecta al padre, afecta al hijo, afecta a la vida del hijo. Porque el hijo lleva la mitad de ese padre en su sangre, en sus células, en su historia. Y cuando rechaza al padre, rechaza una parte de sí mismo. Y esa parte rechazada se convierte en un límite invisible, en un techo que no puede romper, en una puerta que no puede abrir. Fíjate bien en esto, porque es uno de los movimientos más poderosos que Hellinger describió en toda su obra. El hijo que dice, mi padre fue un fracasado, yo no voy a ser como él, muchas veces, sin saberlo, termina siendo exactamente como él. No porque sea inevitable, sino porque la energía que pone en alejarse del padre es la misma energía que lo mantiene unido al destino del padre. El rechazo ata tanto como el amor, y a veces más. ¿Me sigues? Hay un hombre, llamémoslo así, sin nombre ni apellido, que creció en un hogar del norte de México, en los años 70. Su padre era alcohólico, su padre no proveyó, su padre no estuvo. Y este hombre creció con una determinación feroz. Yo voy a ser diferente. Yo voy a trabajar, voy a construir, voy a proveer, voy a ser el padre que él nunca fue. Y durante años lo logró. Trabajó con una energía que parecía inagotable. Construyó una empresa. Dio a sus hijos todo lo que él no tuvo. Pero algo fallaba en su pareja. Su mujer se quejaba de que no estaba presente emocionalmente. Sus hijos lo admiraban, pero no lo sentían cerca. Y él, en lo más profundo, tenía una soledad que no podía nombrar, un vacío que ni el éxito ni la familia lograban llenar. Cuando ese hombre participó en una constelación,
en la tercera semana después de que su empresa empezara a perder contratos importantes, cuando ya no podía ignorar que algo estaba roto por dentro. Ocurrió algo que lo cambió todo. El representante de su padre fue colocado en el espacio. Y este hombre, al verlo, sintió algo que llevaba décadas sin sentir. Sintió rabia, sí, pero debajo de la rabia había algo más. Había un niño que echaba de menos a su padre, un niño que nunca había podido decir, te necesito. Un niño que había convertido esa necesidad en rechazo, porque era más fácil rechazar que admitir el dolor de no haber sido visto. Y cuando en la constelación se le pidió que dijera en voz alta, tú eres mi padre, y yo soy tu hijo, y tomo de ti lo que me pertenece, algo se movió, algo que llevaba décadas paralizado empezó a fluir. Hellinger decía que en ese movimiento, en ese simple reconocimiento, hay más poder sanador que en años de análisis intelectual del problema, porque el alma no necesita entenderlo, el alma necesita sentirlo. El alma necesita que el movimiento ocurra, que el vínculo sea honrado, que lo que estaba cortado vuelva a unirse, y eso tiene un efecto directo en la pareja, directo no metafórico, directo. Cuando una persona sana su relación interna con el Padre, cuando deja de buscar al Padre en la pareja, cuando deja de exigirle a la pareja lo que solamente el Padre pudo dar, la pareja respira. La pareja tiene espacio para ser lo que realmente es, un hombre y una mujer que se eligen libremente, que se ven de verdad, que pueden darse mutuamente desde la abundancia y no desde la carencia. Pero antes de llegar a eso, hay que ver algo que duele. Hay que ver algo que muchos evitan durante toda su vida porque es más cómodo culpar a la pareja o culparse a uno mismo, que mirar al origen de verdad. ¿Por qué siguen fracasando los que más lo intentan? Porque no miran al Padre, porque miran a la pareja y ven al Padre, porque exigen a la pareja lo que el Padre no dio, porque rechazan a la pareja cuando la pareja hace lo mismo que el Padre, porque se convierten en el Padre sin quererlo, porque la fuerza del Padre que no fue integrada busca salida de alguna manera. Y ahora quiero que te quedes con algo muy concreto, algo que Hellinger decía con una sencillez que al principio engañaba, porque parecía demasiado simple para ser poderoso. Pero es quizás el principio más transformador de toda su obra. El amor entre un hombre y una mujer solamente puede fluir cuando cada uno está de pie sobre sus propios pies, cuando cada uno ha tomado de sus padres lo que le corresponde tomar. Cuando cada uno ha dicho sí a su origen, incluso si ese origen fue doloroso, incluso si ese origen fue imperfecto, incluso si ese origen lleva heridas que todavía no han terminado de cerrar. Porque el amor no crece en el vacío. El amor crece desde la raíz, y la raíz eres tú, y tu padre, y el padre de tu padre, y toda esa cadena de vida que llegó antes que tú para que tú pudieras estar aquí. Mira, esto que viene ahora es la parte que más le costaba a los alumnos de Hellinger, no porque fuera complicada, sino porque exigía algo que el ego no quiere dar, humildad, exigía bajar la guardia. Exigía soltar el juicio, exigía decir sí a algo que durante años habíamos dicho no. El primer movimiento sistémico que Hellinger describía para restaurar la fuerza del Padre es lo que llamaba el giro interior. No es un ejercicio complicado. No requiere que el Padre esté presente, no requiere ni siquiera que el Padre esté vivo. Requiere algo que solamente tú puedes hacer. Requiere que en tu interior, en ese espacio donde nadie más puede entrar, te vuelvas hacia Él. Y esto no significa perdonarlo en el sentido en que el perdón se entiende habitualmente, como un acto noble de quien borra la deuda del otro. Hellinger era muy crítico con ese tipo de perdón, porque decía que muchas veces el perdón que se declara con palabras es en realidad una forma de arrogancia. Yo soy mejor que tú, yo te perdono desde arriba. Ese perdón no sana, ese perdón mantiene la jerarquía y mantiene la herida. El movimiento que Hellinger proponía era diferente, era un reconocimiento, era decir, tú eres mi Padre. Tú me diste la vida, y eso es algo que nada puede cambiar, nada puede borrar, nada puede quitarme. Y yo tomo esa vida, yo tomo esa fuerza, yo tomo lo que me pertenece de ti, ¿lo ves? Es un movimiento de recepción, no de evaluación. Es un movimiento que dice, acepto mi origen, acepto que vine de ahí,
y desde ahí me levanto. Bueno, y esto tiene un efecto inmediato en la relación de pareja. Porque cuando una persona hace ese movimiento interior, cuando deja de llevar el peso del rechazo al padre, cuando deja de cargar con la rabia o el duelo no resuelto, hay una especie de espacio que se abre. Un espacio que antes estaba ocupado por la herida y que ahora puede ser llenado por algo nuevo, por algo presente, por la pareja que está ahí, real, concreta, esperando ser vista de verdad y no a través del filtro del padre. Hay un segundo movimiento que Hellinger describía y es lo que llamaba la frase que honra. Una frase sencilla, pronunciada en silencio o en voz alta, dirigida al padre. Y la frase es esta: papá, te miro, te veo como eres y tomo de ti lo que es mío. Esta frase puede parecer pequeña. Puede parecer insuficiente para el peso de años de ausencia, de dolor, de decepción. Pero Hellinger insistía en que el alma no mide la cantidad de las palabras. El alma mide la dirección del movimiento. Y cuando el movimiento es hacia el padre, cuando hay un acto de reconocimiento genuino, algo en el sistema familiar se reorganiza. Algo que estaba tenso se afloja. Algo que estaba cerrado se abre. Y eso que se abre no es solo una puerta hacia el padre. Es una puerta hacia ti misma, hacia tu propia fuerza, hacia tu propia capacidad de recibir amor sin culpa, de dar amor sin agotarte, de estar en una relación de igual a igual, sin necesitar que el otro te complete, sin necesitar que el otro te rescate, sin necesitar que el otro te rescate, sin necesitar que el otro sea el padre que no fue. Pues fíjate bien en esto, porque es el tercer movimiento y es el más concreto de todos en su efecto sobre la relación de pareja. Hellinger hablaba de lo que llamaba la igualdad en la diferencia. Y decía que el hombre y la mujer no son iguales en el sentido de ser lo mismo. Son iguales en dignidad, son iguales en valor, son iguales en derecho a estar plenamente en la relación. Y esa igualdad no se construye borrando las diferencias, sino honrándolas. Cuando una mujer ha tomado la fuerza de su padre, puede pararse frente a su pareja como una mujer que sabe quién es, que sabe de dónde viene, que sabe que tiene un lugar en el mundo que nadie le puede quitar. Y desde ahí puede mirar a su pareja y decir, no con palabras necesariamente, sino con toda su presencia, te elijo a ti, no porque te necesite para existir, sino porque quiero compartir mi vida contigo. Y esa elección libre, que nace de la abundancia y no de la carencia, es el fundamento más sólido que puede tener una relación. ¿Me sigues? Porque lo mismo aplica para el hombre. El hombre que no ha tomado la fuerza de su padre, el hombre que lleva al padre rechazado en algún rincón oscuro de su interior, ese hombre tiene una grieta. Y esa grieta se nota en la relación. Se nota en su incapacidad para comprometerse de verdad. Se nota en su tendencia a alejarse justo cuando las cosas se ponen serias. Se nota en esa mezcla de necesitar a la mujer y al mismo tiempo sentirla como una carga. Hellinger decía que el hombre que no ha honrado a su padre busca inconscientemente en la mujer una madre. Busca protección. Busca que ella lo contenga, que ella lo guíe, que ella le diga que todo va a estar bien. Y la mujer, que tiene sus propias heridas, que tiene sus propias necesidades, que también está buscando algo que no le dieron, no puede ser eso. Y entonces ambos se decepcionan. Y ambos se culpan. Y la relación muere bajo el peso de lo que ninguno de los dos puede darle al otro. Imagínate por un momento lo que sería diferente si ambos hubieran hecho ese trabajo. Si ambos hubieran mirado hacia atrás con valentía y tomado lo que les correspondía tomar. Si ambos llegaran a la relación parados sobre sus propias raíces, enraizados en su propia historia, libres de buscar en el otro lo que solamente el origen puede dar, la relación sería diferente. No perfecta, porque ninguna relación lo es. No sin conflictos, porque el conflicto es parte de la vida. Pero sería una relación entre dos personas que se ven de verdad, que se eligen de verdad, que pueden estar presentes el uno para el otro sin que esa presencia cueste la propia identidad. Y eso es lo que Hellinger llamaba amor consciente, no el amor que se da por miedo a perder, no el amor que se da para llenar un vacío, sino el amor que se da porque hay algo real,
algo genuino, algo que reconoce en el otro un igual, un ser humano completo con su propia historia, con sus propias heridas, con su propia luz. Pues bien, y ahora viene algo que Hellinger decía en sus seminarios y que a muchas personas les cambiaba la perspectiva completamente. Decía que los hijos son los guardianes del sistema familiar. Decía que los hijos, especialmente los más pequeños y los más sensibles, llevan en su cuerpo el estado emocional del sistema. Llevan las tensiones no resueltas, llevan los duelos no llorados. Llevan las rabiosas que nunca se expresaron. Y cuando un hijo tiene problemas, cuando un hijo se porta mal, cuando un hijo fracasa en la escuela o en sus relaciones, cuando un hijo cae en adicciones o en relaciones destructivas, Hellinger no miraba al hijo primero. Miraba al sistema, miraba a los padres, miraba a los abuelos. Preguntaba, ¿qué hay aquí que no ha sido visto? ¿Qué hay aquí que no ha sido honrado? ¿Quién en este sistema está siendo excluido? Y el hijo lo está representando sin saberlo. Y esa pregunta, esa forma de mirar, cambia todo. Porque en vez de culpar al hijo, en vez de culpar a la pareja, en vez de culpar al padre, se empieza a ver el patrón, se empieza a ver el sistema, se empieza a entender que nadie en una familia hace daño por pura maldad. Que los patrones destructivos son casi siempre formas de lealtad ciega a algo que ocurrió antes. ¿Lo ves? Y entonces la pregunta que importa no es a quién culpo. La pregunta que importa es, ¿qué puedo ver que antes no veía? ¿Qué puedo honrar que antes rechazaba? ¿Qué puedo tomar que antes dejaba caer? Porque tomar la fuerza del Padre no es solo un acto personal. Es un acto que tiene repercusiones en toda la línea familiar. Cuando tú haces ese movimiento, cuando tú te vuelves hacia tu Padre con honestidad y dices sí a tu origen, algo se mueve en el sistema. Algo que estaba atascado empieza a fluir. Y eso fluye hacia tus hijos, fluye hacia tu trabajo, hacia tu salud, hacia esa parte de la vida donde el bloqueo era más visible. Hellinger lo describía con una imagen que quedaba grabada en quienes la escuchaban. Decía que cada persona es como un río, y ese río tiene una fuente. Y la fuente es el origen, son los padres, son los abuelos, son todos los que vinieron antes. Cuando la conexión con la fuente está limpia, cuando el agua fluye sin obstáculos, el río tiene fuerza, tiene dirección, tiene vida. Pero cuando hay una piedra en la fuente, cuando hay un bloqueo en el origen, el río pierde fuerza, se estanca, se dispersa. Y no importa cuánto se esfuerce el río en fluir, si la fuente está bloqueada, el esfuerzo no alcanza. ¿Tiene sentido esto? Pues eso es exactamente lo que ocurre con la fuerza del Padre. Cuando esa conexión está bloqueada, cuando hay rechazo, cuando hay herida no integrada, la persona puede esforzarse muchísimo en su vida, en su trabajo, en su relación, y aún así sentir que algo no termina de funcionar. Que hay un techo que no puede romper, que hay una puerta que no puede abrir, que hay una soledad que ni el éxito ni el amor logran llenar. Y la clave, la única clave que Hellinger encontró que funciona de verdad no es trabajar más duro, no es ser más disciplinado, no es tener más voluntad. La clave es ir a la fuente, es mirar al origen. Es hacer ese movimiento interno de reconocimiento y decir, sí, este es mi Padre, este es mi origen, y yo tomo de aquí mi fuerza, fíjate bien, porque ahora vamos a entrar en algo muy concreto. Hellinger no solo trabajaba con teorías, trabajaba con movimientos, con frases, con actitudes internas que tienen un efecto real y observable en la vida de las personas. El primer paso sistémico es el que ya hemos mencionado, el giro interior hacia el Padre, hacerlo en silencio en un momento de quietud. No tiene que ser un ritual elaborado. Puede ser en la mañana, antes de que el día empiece. Puede ser en un momento de soledad. Puede ser frente a una foto del Padre o simplemente cerrando los ojos y trayendo su imagen al interior. Y desde ahí decir con toda la sinceridad que se pueda, eres mi Padre, te recibo como eres y tomo de ti lo que me corresponde. El segundo paso es lo que Hellinger llamaba soltar la cuenta. En las relaciones, especialmente en las relaciones que han tenido conflicto, tendemos a llevar una contabilidad. Él me debe esto, ella no me dio aquello, yo di más de lo que recibí, yo sacrifiqué esto y no fue valorado. Y esa contabilidad,
aunque en cierta medida es natural, cuando se vuelve crónica, cuando se convierte en el lente a través del cual vemos toda la relación, envenena el amor. Hellinger decía que el amor verdadero no lleva cuentas y que el primer acto de amor consciente es soltar la contabilidad, no porque el otro no haya fallado, no porque el dolor no sea real, sino porque mientras llevamos esa cuenta estamos más atados a la deuda que a la persona. ¿Lo ves? Es un movimiento paradójico. Para recibir más amor hay que soltar la contabilidad del amor que no recibimos. Para que la relación avance hay que dejar de medir lo que se perdió en el pasado. El tercer paso, y este es quizás el más difícil de todos para las personas que han sido muy heridas, es lo que Hellinger llamaba el reconocimiento del bien que vino. Porque incluso el padre más ausente, incluso el padre más fallido, incluso el padre más doloroso dio algo, dio la vida. Eso, en la perspectiva sistémica de Hellinger, es algo inconmensurable. Es el regalo más grande que existe. Y cuando se puede ver eso, cuando se puede separar el dolor de la gratitud y decir, de ti recibí la vida, y eso es algo que nadie más pudo darme, hay un movimiento de dignidad que ocurre en el interior. Un movimiento que no borra el dolor, pero que lo pone en su lugar, que le da al dolor su tamaño real, sin que ocupe todo el espacio. Bueno, y el cuarto paso, el que más directamente afecta a la relación de pareja, es lo que Hellinger llamaba la separación de los sistemas. Y esto es algo que muchas personas hacen al revés toda su vida sin saberlo. La separación de los sistemas significa, lo que es de mi familia de origen, lo dejo ahí, lo que es de mi pareja, lo traigo aquí. No mezclo, no le pido a mi pareja que resuelva lo que mi padre no resolvió. No le exijo a mi pareja que llene lo que mi madre no llenó. No proyecto sobre mi pareja las heridas que pertenecen a mi historia anterior. Suena sencillo, y en la teoría lo es. Pero en la práctica requiere una vigilancia constante, una honestidad brutal consigo mismo, y un trabajo que no termina nunca del todo, porque somos seres humanos y los patrones son tenaces. Pero el simple hecho de empezar a hacer esa distinción, el simple hecho de preguntarse en un momento de conflicto con la pareja, ¿esto que siento ahora es sobre esta persona o es sobre algo más antiguo? ¿Estoy viendo a quien tengo delante o estoy viendo al padre que no estuvo? Esa pregunta, cuando se hace con honestidad, cambia la dinámica de la discusión, cambia la energía del conflicto. Abre un espacio donde antes había solo reactividad. ¿Me sigues? Y hay algo más que Hellinger añadía, algo que tocaba directamente la forma en que hombres y mujeres se relacionan entre sí desde su lugar más profundo. Decía que el hombre necesita ser reconocido por la mujer en su función de hombre. No en el sentido machista y antiguo de esa palabra, sino en un sentido sistémico, en el sentido de que el hombre que no es reconocido por la mujer que ama pierde fuerza, pierde dirección, se va apagando poco a poco. Y la mujer necesita ser recibida por el hombre en su totalidad. No solo en su función de madre, no solo en su función de sostén, sino en su ser completo, en su complejidad, en su profundidad. La mujer que no es recibida así por el hombre que ama se va endureciendo, va levantando muros, va convirtiéndose en ese ser que ya no pide porque ha aprendido que pedir duele. Y entonces ambos se quejan de lo mismo, de que el otro no está presente, de que el otro no los ve, de que el otro no los recibe. Y ambos tienen razón, y ambos están esperando que el otro dé el primer paso. Y mientras tanto la distancia crece. Hellinger decía que alguien tiene que moverse primero, y que ese alguien casi siempre tiene que ser el que más conciencia tiene del sistema, no el más fuerte, sino el más consciente. Y si estás escuchando esto ahora mismo, si has llegado hasta aquí, es muy probable que ese alguien seas tú. Fíjate bien en esto. No te lo digo como una carga, te lo digo como un privilegio, porque el que ve primero tiene la posibilidad de mover primero. Y cuando uno se mueve en la dirección correcta, cuando uno hace ese giro interior, cuando uno solta la contabilidad y reconoce el bien que vino, cuando uno separa los sistemas y empieza a ver a su pareja de verdad, el otro lo siente. No siempre de inmediato, no siempre de forma visible, pero lo siente, y algo en el sistema empieza a reorganizarse. ¿Por qué siguen fracasando los que más lo intentan?
porque intentan con la fuerza de la voluntad lo que solamente puede hacerse con la fuerza del alma, y el alma no sigue órdenes del ego, el alma sigue los movimientos del amor. Y el amor verdadero, el amor que Hellinger describía en sus constelaciones, es un amor que incluye, que honra, que reconoce, que dice sí a la vida tal como llegó. Mira, hay algo que quiero decirte antes de terminar, algo que Hellinger decía al final de muchos de sus seminarios y que quedaba resonando en el silencio de la sala. Decía que nadie puede darte lo que tus padres no te dieron, pero que tú sí puedes dártelo a ti mismo, cuando haces el movimiento de ir hacia ellos, cuando los recibes tal como son, cuando tomas de ellos lo que te pertenece. Porque en ese movimiento algo se completa. No perfectamente, no sin dolor, pero se completa. Y desde esa completud puedes amar de una manera diferente, puedes amar sin necesitar, puedes dar sin agotarte, puedes recibir sin culpa, y tus hijos lo van a notar. Tus hijos van a crecer en un sistema diferente, en un sistema donde el amor fluye, donde los vínculos son honrados, donde nadie tiene que cargar con lo que no le pertenece. Y eso es quizás el legado más poderoso que puedes dejarles. No el dinero, no los logros, no los bienes materiales, sino un sistema familiar saneado. Un campo de amor donde ellos puedan crecer sin las cadenas invisibles que tú llevas, sin las lealtades ciegas que tú has tenido que ver con tanto esfuerzo. Hay un quinto paso que Hellinger describía y es el que cierra el ciclo. Lo llamaba la mirada de gratitud. No una gratitud performativa, no una gratitud que se dice por cumplir, sino una gratitud que se siente cuando uno se da cuenta de lo que realmente recibió, cuando uno ve que incluso las heridas más profundas trajeron consigo una enseñanza, una fuerza, una comprensión de la vida que habría podido obtenerse de ninguna otra manera. Porque hay personas que han tenido padres muy difíciles y que gracias a ese camino han desarrollado una capacidad de empatía, una profundidad emocional, una fortaleza interior que es genuinamente admirable. Y cuando esas personas pueden mirar hacia atrás y decir, de esa dificultad también saqué algo, cuando pueden separar el dolor de la ganancia y reconocer ambos, hay una integración que ocurre, una paz que no es resignación sino madurez, una libertad que no niega el pasado, sino que lo incluye y lo trasciende. Hellinger llamaba a eso el movimiento hacia la vida. Y decía que ese movimiento es el más natural de todos, que la vida siempre quiere fluir hacia adelante, que el sistema siempre busca el equilibrio, que el amor siempre busca su cauce, pero que a veces necesitamos ayuda para ver qué está bloqueando ese flujo. A veces necesitamos una constelación, una imagen, una frase, una conversación que nos permita ver lo que hasta entonces no habíamos podido ver. Y quizás esto, lo que has escuchado hoy, sea eso para ti. Quizás este sea el momento en que algo que estaba oscuro empieza a tener luz. Quizás esta sea la tarde, o la mañana, o el momento en que estés escuchando esto, en que algo en tu interior dice, sí. Esto es lo que necesitaba escuchar. Esto es lo que faltaba. ¿Lo sientes? Porque si lo sientes, si hay algo en ti que reconoce estas palabras, que las recibe no como una crítica, sino como un mapa, entonces ya has dado el primer paso. Ya te has vuelto hacia el origen con una apertura que antes quizás no tenías, y desde ahí todo puede cambiar, no de golpe, no de manera mágica, no sin trabajo, no sin momentos difíciles, no sin recaídas en los patrones antiguos, pero con una dirección diferente. Con una brújula interna que ahora apunta hacia la integración, hacia la honra, hacia el amor consciente, y tu pareja, si tienes pareja, va a notarlo. No inmediatamente, no siempre de la manera que esperas, porque los sistemas tienen su propio tiempo, su propio ritmo, su propia forma de reorganizarse, pero lo va a notar. Y si no tienes pareja ahora mismo, si estás en ese espacio entre relaciones que a veces se siente como un fracaso, pero que en realidad puede ser una oportunidad, entonces este trabajo es para ti también. Porque la mejor preparación para una relación sana es llegar a ella siendo tú, toda tú, sin las cargas que no te pertenecen, sin las deudas que no contrajiste, sin los destinos que no son tuyos. Pues bien, y para cerrar este camino que hemos recorrido juntos hoy,
quiero que te lleves algo muy concreto, una práctica que puedes empezar hoy mismo, no mañana, hoy. Esta noche, antes de dormir, cierra los ojos. Trae la imagen de tu padre a tu interior. No el padre idealizado, no el padre que te gustaría que hubiera sido. El padre real, el que fue, con todo lo que hizo bien y todo lo que no pudo hacer. Con su fuerza y con sus límites. Con su historia, que también fue difícil, que también estuvo marcada por la historia de su propio padre. Y dile, en silencio o en voz alta, lo que sientas que es verdad en este momento. Eres mi padre, te veo, y tomo de ti lo que me pertenece, lo tomo con gratitud y lo uso para vivir. No tienes que sentir nada extraordinario la primera vez. No tienes que experimentar una revelación. El movimiento vale aunque la emoción no llegue de inmediato. El alma trabaja en su propio tiempo. Y a veces, en los días siguientes, en las semanas siguientes, algo empieza a moverse de maneras que al principio no puedes atribuirle a nada concreto. Una conversación que se suaviza, una distancia que se acorta. Una decisión que de repente se vuelve más clara. Una sensación de que algo que pesaba pesa un poco menos. Eso es el sistema reorganizándose. Eso es el amor buscando su cauce. Eso es la fuerza del Padre siendo tomada, siendo integrada, siendo vivida. Y si este video ha tocado algo en ti, si hay una persona en tu vida que también está cargando con algo que no le pertenece, que también está buscando en su pareja lo que solamente el origen puede dar, comparte esto con ella. Porque el trabajo sistémico de Hellinger no es un camino solitario. Es un camino que se hace mejor en compañía, con la conciencia de que todos estamos entretejidos en redes de amor que van mucho más allá de lo que podemos ver. Y recuerda, la pregunta que abrimos al principio, ¿por qué siguen fracasando los que más lo intentan?, tiene ahora una respuesta que puedes sentir, no solo pensar, porque el esfuerzo sin raíz se agota. El amor sin origen se vacía, pero cuando vuelves a la fuente, cuando honras de dónde viniste, cuando tomas lo que te pertenece, el esfuerzo se convierte en flujo, el amor se convierte en presencia. Y la relación, esa relación que quizás ahora mismo sientes frágil o distante o llena de silencios que pesan, esa relación tiene la posibilidad de convertirse en algo que nunca imaginaste que podría ser, un lugar donde dos personas completas se eligen cada día, libremente, conscientemente, desde la raíz. Eso es lo que Hellinger llamaba el orden del amor, y ese orden no es una utopía. Es una posibilidad real para quien está dispuesto a mirar con honestidad, a moverse con valentía y a amar desde el único lugar desde el que el amor verdadero puede nacer. Desde quien realmente eres